Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ya a esta tarde de día sábado. Espero que estén en sus casas, en la comodidad de su hogar. Yo me siento afortunada de poder darles el tema de hoy, independiente de las circunstancias. Me hubiera gustado haberlo hecho de otra manera, pero no se pudo, así que bueno, no por eso esto va a ser de menos bendición para nosotros, para nuestra vida. Espero que sea un tiempo de poder edificarnos y que podamos poner toda nuestra atención en estos minutos que van a estar escuchándome. Me encantaría, como digo, estar con ustedes, verlos a la cara, los extrañamos mucho, pero estamos seguros que este tiempo va a pasar pronto. Vamos a orar y vamos a darle inicio a la predica de hoy. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por este tiempo. Gracias, amado Dios, porque a pesar de las circunstancias podemos seguir predicando tu evangelio. Padre, yo te pido que seas tú hablando a nuestro corazón, que acalles todos los elementos distractores, Señor, y que podamos salir fortalecidos de estos minutos, Señor, para poder seguir transitando por este camino de la santidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya, te pido que tomes tu Biblia, que la abras en el capítulo de Isaías, ¿sí? Y partimos. Fue súper difícil para mí buscar un versículo o un capítulo en particular para este tema del día de hoy. Normalmente no me cuesta tener un versículo clave y poder desglosarlo, pero dentro del libro de Isaías nos encontramos constantemente con el llamado a la conciencia y al arrepentimiento, que son los dos grandes como conceptos que vamos a estar viendo hoy día. Vemos la consecuencia de no realizar este camino como también los beneficios de aquellos que aceptan la corrección. Así que fue todo un desafío para mí en lo personal encontrar o quedarme con un versículo o un capítulo en particular. Para abordar este tema estaremos dando lectura al capítulo 27 de Isaías en el versículo 11 y luego en el capítulo 48. El tema de hoy es la santidad demanda conciencia y arrepentimiento. Y hoy quiero que veamos el tomar conciencia no solamente para los grandes pecados de nuestra vida. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de santidad solo estamos abordando los temas sexuales y creo que lo hablé en en el primer culto que alcanzamos a tener hace unos sábados atrás. Sin embargo, nuestros comportamientos diarios también necesitan de nuestra atención. A lo largo del libro de Isaías vemos cómo constantemente Dios, a través del profeta, le comunica a su pueblo las consecuencias que traerán sus pecados y vemos cómo a pesar de las advertencias el pueblo no obedece. Por ende, para ver el primer punto de este tema, nos encontraremos en un momento con que Dios trata a su pueblo de necios y tontos. En Isaías 27, en el versículo 11, dice: la gente está como las ramas secas de un árbol, que se arrancan y se usan para encender el fuego debajo de las ollas para cocinar. Israel es una nación tonta y necia porque sus habitantes se han apartado de Dios. Y no es la primera vez que vemos a Dios tratando a su pueblo de necio, y tampoco lo usa únicamente como sinónimo de unas personas tercas o testarudas. Al contrario, podemos ver que el concepto de necio es más bien amplio y está ligado a conductas humanas que muchas veces pasamos por desapercibidas. Podemos dar lectura, por ejemplo, a Proverbios 10 y 11, o a todo Proverbios, en verdad, y aquí podemos encontrar que ser necio está ligado con otros tipos de actitudes. Por ejemplo, tener justificación para todo mi actuar, el difamar a otros, el no recibir la corrección con un corazón humilde a un actuar en particular. En fin, al parecer el necio que usa el Señor va más allá de una descripción de un carácter, sino que está ligado a una lista de comportamientos. Está más ligado a decirle a esa persona: ¡ay, qué necio! ¡Qué terco! ¡Muere en su idea! No, parece que está en realidad queriendo decir que abarca muchas actitudes.
y que muchas veces nosotros no las comprendemos. O sea, no es que no las comprendamos, sino que no las relacionamos con ser necios. Ahí está. Y y en el mismo versículo, en ese mismo capítulo 27, en el verso 11, al final, la palabra nos dice que ellos son así porque sus habitantes se han apartado de Dios. Y a lo largo de la Biblia podemos ver muchas historias que muestran la consecuencia que traen el apartarse de Dios. Vemos a un David envuelto en la inmoralidad sexual, por ejemplo, y el asesinato. Vemos a un Saúl envuelto en la envidia. Vemos ciudades completas ser destruidas por sus pecados. Sin embargo, este pequeño pasaje, este pequeño versículo, más las palabras de Jesús, por ejemplo, cuando éste sube la categoría de los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, me hacen pensar que estas pequeñas actitudes que muchos de nosotros tenemos son parte también de apartar a Dios de nuestro corazón y por ende nuestras actitudes se ven alteradas en lo más cotidiano. Y cuando digo que muchos de nosotros los tenemos es porque yo creo que muchos de nosotros lo tenemos. No creo equivocarme, no creo equivocarme. Y si tú no las tienes, bacán, te pido que nos mandes la receta, porque a mí hay cosas que en Proverbios salen y yo digo, bueno, están hablando netamente de mí, así que me siento muy identificada en algunos actos. Entonces, no quiero hoy detenerme a pensar en los grandes pecados, por eso partí diciéndote esto, porque quiero que nos enfoquemos en realidad en nuestras actitudes cotidianas. Quiero que pensemos en cómo nos relacionamos con el otro, en lo que está constantemente dando vueltas en nuestra cabeza. Porque cuando tenemos actos grandes de pecado, creo que es obviamente más simple tal vez reconocerlo. Pero cuando hablamos de comportamientos cotidianos, no se nos hace más difícil. Es fácil leer el Antiguo Testamento y pensar muy mal de Israel, pero tal vez nosotros somos incluso más necios y tontos que ellos, porque conociendo el final de la historia nos comportamos como si no la conociéramos o muchas veces abusamos de ella. En el Salmo 14.1 y en el 53, verso 1, ambos salmos, dice lo siguiente: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Se nos vuelve a reafirmar la idea que el actuar de manera necia está ligada con que Dios ya no está. Dios ya no ocupa el lugar que le pertenece y por ser así nuestras conductas se ven alteradas. Incluso podríamos pensar que las primeras alarmas sobre esta situación son estas acciones descritas en Proverbios, como la difamación, la envidia, tener justificación para todo, o tal vez algunas otras como cuando el Evangelio no me incomoda, o cuando ya no acepto la corrección, cuando olvido que Dios es Dios y es santo y mi relación con Él se ha vuelto una relación meramente romántica, o cuando ya digo que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y aquí yo te llamo a que deberíamos poner atención en nuestro actuar constante y deberíamos llevarlo a la luz de la palabra. Y yo creo que es ahí donde comienza la primera etapa de tomar conciencia, ¿ya? No solamente cuando estamos en medio de ese gran pecado, sino que cuando estoy constantemente viendo, analizando, comparando mis actitudes cotidianas con respecto a lo que dice la Biblia. Si la santidad demanda conciencia, ¿de qué conciencia entonces estamos hablando? ¿De que acepto mis pecados y pido perdón? ¿O tal vez de aceptar que Dios no está y me humillo al reconocer mi falta de reverencia? Y no está porque Él no quiera, sino porque yo lo he sacado, porque yo me he apartado de Él. Y bueno, podríamos pensar, pero en realidad yo no hago eso, pero en cambio creo que sí leo la Biblia todos los días, incluso voy a la iglesia, incluso en este tiempo de cuarentena me he encerrado y he orado más de lo normal. Y yo te podría decir qué bacán por ti, qué bien por ti. Y por todo lo que hacemos, lo que debemos hacer, mantener nuestras disciplinas espirituales, eso es una base de todo cristiano.
Y para los que no hemos caído un poco, o tal vez un poco mucho, estamos en buena hora de volver. Tenemos tiempo ahora. Y también se está levantando un programa en la pastoral para que todos podamos estar enfocados y constantemente unidos en comunión, tanto los unos con los otros como con el Padre, ¿no es cierto? Entonces, pero yo voy más allá de chequear, de poner una lista y chequear y decir, bueno, yo sí leo la Biblia, yo no difamo, yo no hago esto, yo en realidad creo que en Proverbios están hablando de otra persona que no sabe de mí, ¿sí? Y la verdad es que yo creo que, como dije en delante, si te pasa eso y tienes la receta para todos, bacán, compártela, pero habemos algunos que nos cuesta un poco más que a otros, ¿no es cierto? En realidad yo no quiero que cheques tu lista de acciones o deberes cristianos, sino que quiero que pongas atención a esas áreas de tu vida que están más ocultas, ¿sí? Porque solo tú sabes lo que pasa en tu mente, solo tú sabes cuáles son tus pensamientos. Bueno, el Señor también, pero tú eres el único que lo puede saber para así poder comenzar con este proceso de santidad. Recuerda que esto es un proceso y que está ligado a un crecimiento continuo. Insisto en esto, si la santidad demanda conciencia y arrepentimiento, entonces, ¿debo tomar conciencia solo de mis grandes actos pecaminosos o más bien debo de conocer la falta de Dios? Es más fácil reconocer el pecado y decir, Señor, no, me mandé tal condor o hice tal acción, pero decir, Dios, me he apartado de ti y he pecado contra tu autoridad, es más doloroso, porque apartarse viene de desligarse. Reconocer el pecado es haber fallado y sabemos que tenemos gracia con eso, de la cual abusamos muchas veces. Pero apartarnos es doloroso, porque el apartarse viene de romper un vínculo con Dios. Entonces, si podemos ordenar el proceso de tomar conciencia en etapas, estas podrían ser: primero, revisar a la luz de la palabra mis actitudes diarias. Esto nos invita a tener una lectura constante y un corazón enseñable y humilde delante de ella. Segundo, una vez revisado, preguntarme por qué he cambiado mis actitudes o cuánto de esto que estoy leyendo yo tengo. Y ya que estamos leyendo Isaías, ¿cuáles de las actitudes que se muestran en Isaías tengo yo? Isaías, y ahora vamos a empezar a ver el capítulo 48. En Isaías 48, el verso 4, se habla de ser terco y obstinado. También aparece la incredulidad en el 48, en el verso 6. También habla de tener confianza mayor en nuestros propios ídolos, tal vez el dinero, la familia, mi posición eclesiástica, el gran conocimiento que yo tengo, y no en el Padre, y eso es el 48 en el verso 14, o simplemente desobedecer, y eso está en el mismo capítulo 48 en el versículo 18. Y por último, en estas etapas de tomar conciencia, el tercer lugar sería reconocer y aceptar que la raíz de todo este cambio es porque me he apartado de Dios. No puedo leer el 48 completo porque terminaría teniendo un gran audio, pero te invito a que puedas frenar aquí si lo necesitas, poner pause y leer todo el 48. Entonces, como puedo ver, no puedo comenzar el proceso del arrepentimiento, que es la segunda etapa de este tema, ¿no es cierto?, sin tomar conciencia de mi pecado, que vendría siendo el apartarme de Dios. Como vemos a la luz de la palabra, la raíz de todo mal comienza cuando me aparto. El arrepentimiento, chiquillos, es un maravilloso camino de crecimiento, pero no es más simple. Básicamente, el arrepentimiento es un camino que tiene etapas. Vemos en la Biblia que no es llegar y pedir perdón, sino que viene una transformación del ser. Reconocemos, aceptamos y por supuesto cambiamos, y no es una tarea fácil para nada, pero es un proceso espiritual que se lleva de la mano con Jesús.
Para tener un proceso de arrepentimiento, primero no debo confundir el arrepentimiento con el remordimiento. El arrepentimiento se relaciona con el cambio de mente, de corazón y de vida en relación al pecado. Una persona puede confesar, llorar, lamentarse por las consecuencias del pecado y aún así no mostrar signos de arrepentimiento, y eso lo vemos en la Biblia. Más bien a esto podríamos llamar remordimiento. Pablo dice en Hechos 26:20 que el arrepentimiento está ligado a volver a Dios, demostrar con hechos el cambio por medio de las cosas buenas que hacemos. Y esta es una característica que el pueblo de Israel no tenía. En Isaías 48, el verso 1 y 2, Dios confronta esa actitud de su pueblo que muchas veces nosotros tenemos. Prometer e invocar el nombre del Señor, pero no volvernos a Él. El texto dice: escúchame, oh familia de Jacob, tú que llevas el nombre de Israel y naciste en la familia de Judá. Escucha, tú que haces juramentos en el nombre del Señor e invocas el Dios de Israel. Tú no cumples tus promesas. No podemos cumplir estas promesas de cambio que le hacemos a Dios en nuestras oraciones de arrepentimiento, entre comillas, ¿no es cierto? Porque si no realizamos el proceso de concientizar, que es lo que hablamos más arriba, esto que podríamos decir que tiene 3 etapas o puede que tenga muchas más, si no realizamos este proceso de tomar conciencia de nuestros errores y si no lo relacionamos que esto está ligado a que en realidad nos hemos apartado de Dios, no estaremos capacitados para caminar en el arrepentimiento. Hay un libro que se llama Amistad íntima con Dios. Es un excelente libro que si lo pueden encontrar, lo vamos a dejar en una plataforma para que lo puedan buscar. Y si lo pueden leer, de verdad es maravilloso. Habla del temor de Dios en nuestras vidas. Y la autora dice la siguiente frase con el arrepentimiento. Dice que el nivel de nuestro arrepentimiento dependerá del grado en que veamos el pecado como Dios lo ve y que lo odiemos como Dios lo odia. Lo voy a repetir. El nivel de nuestro arrepentimiento dependerá del grado en que veamos el pecado como Dios lo ve y que lo odiemos como Dios lo odia. ¡Wow! ¿De qué forma conozco la relación que Dios tiene con el pecado? La manera de conocer esto es conociendo a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios entonces? Pasando tiempo con Él en oración y lectura de su palabra. Chiquillos, gente, los que me estén escuchando, existen mandatos bíblicos que no necesitan una segunda lectura. Y eso es lo maravilloso del Evangelio y de la palabra de Dios, que viene y nos rompe la cabeza porque nosotros intentamos darle segundas vueltas y mirar y de repente somos así cagotadores. Pero hay cosas que no necesitan segundas vueltas, que son súper explícitas de lo que no debemos hacer y cuáles son las consecuencias que trae el desobedecer. Yo creo que si cumpliéramos esas que son explícitas, ¿no es cierto? Y hablando de comportamiento tal vez, yo creo que obviamente sería todo más sencillo, nos evitaríamos mucho más dolores. Y yo creo que obviamente estamos capacitados porque tenemos el Espíritu Santo. No es por nuestras propias fuerzas, sino porque tenemos el mejor ayudador para poder hacerlo. Estaríamos plenos porque caminar por la voluntad de Dios es para nuestro bien y eso es suficiente. Y porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, transitar, ¿no es cierto? O cumplir con estas cosas que Él dice que no debemos hacer, es perfecto, ¿sí? En Isaías 48, desde el versículo 17 al 19, vemos cómo Dios le dice a su pueblo los beneficios que hubieran tenido si tan solo hubieran obedecido sus mandatos. El texto dice: esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido
una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Tus descendientes habrían sido como la arena del mar, imposibles de contar. No habría sido necesario destruirte ni cortar el nombre de tu familia. Y ese era uno de los problemas que tenía Israel, la desobediencia continua y las promesas incumplidas. Esto de cada vez de invocar el nombre del Señor y volver a caer en lo mismo. Yo no sé si uno te sientes identificado con eso, pero yo sí. Yo, yo creo que hay harto de mí cuando puedo ver esa actitud de Israel. Pero a diferencia del pueblo de Israel y Judá, del que se habla en el tiempo del profeta Isaías, ellos no tenían la historia completa. Nosotros sí. Sí, gozamos de una Biblia de tapa a tapa, ¿no es cierto? Fuimos acercados al Padre, se nos ha presentado el Evangelio de la salvación, conocemos a Jesús, el Evangelio nos confronta y nos hace ver que nos hemos apartado de Dios, vemos las consecuencias, pero también podemos ver los resultados, y así como somos confrontados, también somos consolados, y vemos que si transitamos por este proceso de santidad, tomando conciencia de nuestra necedad, experimentaremos las palabras de restauración que salen a lo largo del libro de Isaías. Hemos hablado que la santidad no depende de nosotros, sino de Dios, y está habilitada por Dios, y que Dios no necesita de nuestra santidad, y que la santidad es imposible con un corazón orgulloso. Y en el capítulo 48, entre los versículos 9 y 13, vemos el actuar de Dios en soberanía y majestad. Vemos como por amor a sí mismo somos redimidos y santificados. La palabra dice del 9 al 13. Sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, contendré mi enojo y no te aniquilaré. Te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Te rescataré por amor de mí mismo. Sí, por amor a mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con otros ídolos. Escúchame, oh familia de Jacob, Israel mi escogido. Solo yo soy Dios, el primero y el último. Fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra y mi mano derecha la que extendió los cielos en las alturas. Cuando llamo a las estrellas para que salgan, aparecen todas en orden. Si la santidad demanda que tomemos conciencia de que nos hemos apartado de Dios, entonces me daré cuenta que ese pueblo descritos en Isaías no está lejos de mi realidad. Entonces, vuelvo a lo que decía más arriba. Yo creo que caminar por esto no es fácil. No es fácil llegar a este proceso de tomar conciencia y caminar por el arrepentimiento, pero nos damos cuenta que sí nos demanda la santidad estas acciones concretas. Y también podemos ver, como tenemos toda la historia, ¿no es cierto?, que tenemos esperanza y tenemos gracia también. Porque podemos ver que si caminamos y hacemos este trabajo, podemos experimentar las palabras que salen en Isaías, en el primer capítulo, en el versículo 18 y 19. La palabra dice que aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré blanco como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blanco como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Y también podemos dar lectura a Isaías 54. Y habíamos quedado en no hacer audios a lo mejor tan largos o prédicas tan largas, porque yo entiendo que no es fácil estar escuchando y la concentración del ser humano no llega hasta tanto, por lo menos la mía no da para más allá de 25 minutos. Entonces te dejo también el capítulo 54 de Isaías.
Y solo te leeré el 4 y el 5, ¿sí? Pero puedes darle una lectura completa porque realmente es un pasaje maravilloso. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez, pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Y me voy a pasar, voy a leer el 6. Pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido. Si la santidad, si bien es cierto, es habilitada por Dios, pero este proceso demanda de nuestra conciencia y de nuestro arrepentimiento. Demanda que veamos nuestras actitudes constantes, detalles de nuestra vida, grandes pecados, pecados ocultos, todo lo que uno quiera, demanda que pase por un proceso de tomar conciencia, de compararlas, llevarlas a la luz de la palabra, de reconocer que todas estas falencias que yo tengo son porque me he apartado de Dios, porque he roto el vínculo con Dios y que debo caminar por ese arrepentimiento. Yo te invito a que este tiempo que vamos a estar distanciados físicamente, pero no espiritualmente, estemos orando los unos por los otros en este sentido, en que todos podamos tomar conciencia de cómo estamos caminando y de que nada, recuerden que no estamos solos. Tenemos al mejor con nosotros, está Jesús siempre disponible para nosotros y también tenemos una comunidad de amor que te puede ayudar a caminar, a transitar el sendero de la santidad. Te dejo un abrazo, te dejo la palabra de Dios para que consuele tu día y espero que haya sido un tiempo a lo mejor de no haber entendido nada, pero de poder reflexionar. Y lo bueno de la tecnología, y damos gracias a Dios por eso, es que este audio lo puedes volver a escuchar. Así que nada, que tengas una buena semana, que tengas un buen domingo y que puedas tener paz en tu corazón. Chao.